Una campaña sui generis se inicia ya el día de hoy y damos la bienvenida al sociólogo Marco Zalamea. Sociólogo Zalamea, muy buenos días. Su opinión sobre esta campaña radicalmente diferente, con toda seguridad, a lo que hemos tenido en el pasado y que abren el camino para una elección fundamental para el país que se realizará el 7 de febrero. Buenos días, estimado Gustavo. Un saludo a usted, también a la estimada Rosana. Bueno, hay que indicar de que evidentemente no solamente la campaña, sino el propio proceso electoral ha sido sui generis, peculiar. El proceso electoral complicado, marcado por un camino tortuoso, lleno de vericuetos, con impugnaciones, con apelaciones, con dictámenes, con desacuerdos, primero al interior del Consejo Nacional Electoral y luego entre los organismos electorales, el organismo gestor del proceso electoral llamado Consejo Nacional Electoral y el organismo judicial del proceso electoral llamado Tribunal de lo Contencioso Electoral. Situaciones polémicas, controversiales desde el punto de vista jurídico, pero en el fondo situaciones que evidencian pues que estamos ante organismos electorales que siguen politizados, siguen partidizados y cuyas resoluciones no dejan de tener también motivaciones político-electorales. Imaginemos lo que ha pasado en este proceso electoral, algo inusual, totalmente atípico. Estamos comenzando la campaña electoral el día de hoy y no tenemos la certeza del número de candidatos presidenciales, porque todavía no es cierto, pende la posibilidad de que Noboa sea o no sea candidato. Entonces la situación realmente, repito, se sale de lo que históricamente ha sido tradicional en los procesos electorales, donde incluso ya con anticipación se tenía la certeza y la impresión de papeletas estaba ya en curso. Por otro lado, tenemos una campaña electoral que no es de 45 días, Gustavo, es de apenas 35 días. Las elecciones son el 7 de febrero. 2 días antes no hay cómo hacer campaña electoral. Estamos hablando de 35 días. Y si además tomamos en consideración que es una campaña, aquí sí, electoral absolutamente restrictiva, ¿no es cierto?, absolutamente atípica, con una serie de limitaciones, va a ser bastante dificultoso y problemático que la población pueda acceder de manera concienzuda, clara, a conocer definitivamente a los candidatos primero, y luego después las famosas propuestas, planes, programas de gobierno, de tal suerte que estamos, repito, ante un proceso electoral pues que genera bastante más dudas que certezas. Marco, muy buenos días. Los órganos electorales, la función electoral ha advertido que definitivamente no se postergará el proceso de las elecciones, pero como usted mismo manifiesta el día de hoy, estamos arrancando la campaña electoral sin una papeleta definida, sin saber exactamente cuál es el número y quiénes serán a la final los candidatos que participarán en esta contienda electoral. Y eso quiere decir además que van a haber otros retrasos, como es el de la impresión de las papeletas. Nos preguntamos ahí un poco si es que estos procedimientos, si es que el IGM y las instituciones del Estado están realmente preparadas para solventar la situación. Bueno, me parece de que la infraestructura con la que cuenta el Instituto Geográfico Militar se hace posible la impresión de las papeletas. Tendrán que trabajar en tiempos adicionales contra el reloj, porque recordemos el compromiso asumido hace algunos días en una reunión entre personeros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de lo Contencioso Electoral, frente a la amenaza de que probablemente podrán postergarse los comicios en la primera vuelta. Se ratificaron los representantes de estos organismos en que era inevitable que se realice el proceso electoral el 7 de febrero. Seguramente, pues, ahí hay quizás una lectura implícita en el sentido de que muy probablemente, pues, el Consejo Nacional Electoral podrá fallar en contra de la posibilidad de finalmente cumplir la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Esto es, de inscribir a la candidatura de Álvaro Noboa, pues, en la papeleta presidencial. Porque caso contrario, si es que finalmente terminara siendo, digamos, una inscripción para Noboa, eso sí complicaría los tiempos electorales. Usted, sociólogo Zalamea, es un observador permanente de las actividades de los actores políticos, de las encuestas.
¿Qué le dice a usted este cúmulo de fuentes de información sobre cómo arranca esta campaña electoral? Datos de encuestas, han existido algunos, versiones de candidatos son diferentes, cada uno de ellos señalan estar en una buena posición, otros que están creciendo, etcétera. Yacu Pérez acabábamos de escucharlo y decía que ahora se le está persiguiendo aquí en Cuenca por parte de el asambleísta para la reelección Lloret, porque él está ya primero en las encuestas, que ha sobrepasado al señor Arauz. Coméntenos algo, sobre todo con respecto a sus impresiones, a las lecturas que saca de todas estas fuentes. Bueno, digamos, no me extraña que los candidatos a una lid electoral, en este caso los candidatos presidenciales, siempre tengan expresiones triunfalistas, expresiones de que van bien, expresiones de que están creciendo, expresiones de que están primero en las encuestas. Creo que el autoengaño, pues, o el engaño a la masa social es parte precisamente de la característica connatural del quehacer político, particularmente en la vida política ecuatoriana. Ningún candidato que sabe que va a perder va a decir estamos mal o vamos a perder. Todos los candidatos supuestamente están bien. Esto en cuanto, digamos, al discurso electoral de los candidatos en relación a las encuestas, amén de que también generalmente los candidatos siempre tratan de victimizarse, porque la victimización, pues, es vista como un recurso electoral, de propaganda, bajo el supuesto de que la gente generalmente se adhiere, ¿no es cierto?, por pena, por compasión, a aquellos que supuestamente son víctimas de mentiras, son víctimas, digamos, de calumnias o algún tipo de procedimiento cuestionable. En cuanto mismo ya a las encuestas, a los, digamos, análisis e investigaciones cualitativas respecto a las tendencias político-electorales, yo diría de que hay encuestadoras y encuestadoras. Generalmente, pues, encuestadoras serias tienen obviamente datos objetivos y que los hacen creíbles. Sin embargo, hay también encuestadoras que trabajan también como consultoras políticas y que venden sus servicios, sus supuestas investigaciones cuantitativas, sus estudios de opinión, precisamente a candidatos presidenciales. En esta última situación, pues, sin duda que las encuestas siempre van a terminar favoreciendo a aquellas candidaturas que pagan precisamente por estas, a aquellos candidatos presidenciales para los cuales trabajan las encuestadoras. Entonces, la encuesta se convierte en un arma más de la campaña electoral. Por eso es que hay que identificar... Permítame, sociólogo Salamea, dar lectura al listado de encuestadoras que están calificadas. Me parece que son 8 para esta campaña electoral, unas conocidas, otras que nunca las hemos escuchado. Está Asesora Market, ASO Market, Compañía Limitada, Perfiles de Opinión, OPE Ecuador, Informe Confidencial, Cedatos, Centro de Investigaciones y Estudios Especializados, Centro Invest, Consult Marketing Solutions y Sampersa. Bueno, están, como usted señala bien, pues encuestadoras conocidas, entre otras, pues quizás las más de estas, pues Informe Confidencial, Cedatos, y otras que realmente han hecho una incursión, ¿no es cierto?, en lo que sería el proceso de estudios electorales recientemente. No se tiene conocimiento mayor sobre la trayectoria de las mismas. En cualquier caso, más allá de que estén formalizadas para realizar estos estudios electorales ante el Consejo Nacional Electoral, lo fundamental sería averiguar, indagar si es que tienen algún tipo de compromiso, contrato con algunas candidaturas presidenciales, en cuyo caso, pues, serían bastante dudosos los resultados que arrojen precisamente las encuestas que, entre comillas, harían estas encuestadoras. Incluso puede ser que a veces hayan encuestadoras, ¿no es cierto?, fantasmas, que lo que hacen es armar cuadros estadísticos para poner en primer lugar o en los primeros lugares a aquellos que financian justamente la labor y la actividad de estas encuestadoras, de tal suerte que vamos a asistir a una guerra de encuestas mucho mayor que otras veces. No deje, por favor, de darnos su apreciación sobre las que considera usted son las posiciones relativas en los primeros lugares, si es que por una parte se encuentran esos 2 lotes que se habían definido con 3 candidatos que se habrían escapado del lote de abajo.
Y quizás, Marco, sería importante en este análisis tener también una lectura de cómo puede influir la participación o la no participación de Álvaro Noboa en la contienda electoral. Bueno, para comenzar quizás por esto último, bueno, primero, hablemos, en mi caso yo no hago encuestas, simplemente lo que hago es estudios y análisis cualitativos, que a veces son mucho más contundentes frente, digamos, a la datología, a los números. Y claro, en esos análisis cualitativos, pues es posible que haya una coincidencia con los resultados de algunas encuestadoras que sí tienen, pues, características de objetividad y seriedad en cuanto a sus estudios. He de reiterar, pues, de que en este momento, pues, partiendo el día de hoy en la campaña electoral, seguimos considerando como los favoritos al candidato Guillermo Lasso, al candidato Andrés Arauz y al candidato Yacu Pérez, que conformarían lo que se llamaría este primer pelotón. Ahora, ¿qué pasa si es que estaría presente como candidato presidencial Noboa? Que era su pregunta, Rosana. Indudablemente que eso provoca una variación en el escenario político electoral de los candidatos presidenciales más fuertes, porque a mi manera de ver, la presencia de Noboa obviamente pues quitaría votos a todos estos candidatos que están en el primer pelotón, pero sobre todo el candidato que más perjudicado resultaría sería el candidato Guillermo Lasso, poniendo absolutamente en peligro la presencia de Lasso en la segunda vuelta electoral. Por eso mismo es que los partidos que auspician la candidatura de Lasso ya hace algunas semanas, frente a lo que ellos consideran el fantasma de la presencia de Álvaro Noboa como candidato presidencial, fueron los que apelaron, ¿no es cierto?, a la candidatura o impugnaron la candidatura de Álvaro Noboa, porque sienten que Guillermo Lasso sería el más afectado precisamente, en cuyo caso habría una disputa aparte, pues incluso en el marco de la misma tendencia de la derecha tradicional entre Guillermo Lasso y Álvaro Noboa. Yo creo que incluso lo que provocaría la presencia de Noboa, más que el hecho de que podría estar Álvaro Noboa en la segunda vuelta, el hecho de que Guillermo Lasso no estaría en la segunda vuelta, en cuyo caso podría configurarse quizás un fantasma mayor para lo que sería la derecha tradicional, una probable segunda vuelta entre el candidato correísta Andrés Arauz y el candidato Yacu Pérez. Precisamente ese fantasma es lo que quieren exorcizar, impidiendo la candidatura de Álvaro Noboa, que es lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral, al no hacer caso o hacer caso omiso pues a la resolución última del Tribunal Contencioso Electoral. Pues guste o no nos guste la candidatura de Noboa, aquí no se trata de gustos personales, pues el juez en temas electorales, el juez en última instancia es el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Entonces, habría una variación. Si es que no entra Noboa, como parece que a lo mejor suceda, finalmente, pues entiendo que la disputa va a estar entre estos tres candidatos. Yo particularmente creo que un candidato fijo para entrar en la segunda vuelta es Andrés Arauz. Ahora la gran interrogante sería con quién va a disputar la presidencia de la República en una segunda vuelta, o con Guillermo Lasso o con Yacu Pérez. Entonces aquí hay una disputa entre estos dos últimos candidatos para acompañar a Arauz en la segunda vuelta electoral. Y por otro lado, tenemos, ¿no es cierto?, el resto de candidatos que en este momento conforman un segundo pelotón. Yo no descartaría, sin embargo, de que de este segundo pelotón algunos de los candidatos presidenciales puedan desprenderse para formar un segundo pelotón intermedio, diría yo, pero muy abajo de los primeros, de pronto candidatos que pueden alcanzar un 3-4% de apoyo electoral, donde podría estar el candidato César Montúfar, quizás el candidato Isidro Romero y probablemente, digamos, Lucio Gutiérrez, es presidente de la República, pero en ningún caso con opción pues de llegar siquiera a alcanzar ni de lejos al primer pelotón. Y finalmente pues el último pelotón, estoy hablando de un tercer pelotón pues de candidatos que apenas alcanzarán entre 1 o 2%, quizás alguno de ellos menos del 1%, ¿no es cierto?, frente a esta hipertrofia inusitada de candidatos. Marco, todavía el porcentaje de indecisos es muy, muy alto. Se llegaba a hablar incluso de un 46%, si no me equivoco, de indecisos. No sé si en estos días y ya con el inicio de la campaña electoral esto haya variado. Sin embargo, me pregunto y le pregunto a usted si este porcentaje tan alto de indecisos podría también mover de forma importante el tablero, o deberíamos pensar que quienes están ahorita indecisos a la final
se van a sumar a una de las candidaturas más fuertes o apelar al voto útil que conocemos, o habrá también el voto vergonzante que ha habido en elecciones anteriores? Quisiera añadirle también para este análisis que será el final, sociólogo Zalamea, su opinión. No le escucho que le menciona a Javier Herbas, candidato de Izquierda Democrática, que hemos escuchado incidentalmente en algún reportaje a jóvenes ecuatorianos que dicen que es el único que se ha preocupado de enviar mensajes al sector joven, al sector de los millennials. Bueno, respecto al tema, Rosana, me hace acuerdo, por favor, lo que usted planteaba. Decía el tema del porcentaje alto de indecisos y hacia dónde van a ir estos muchas votos. gracias, sí, el de la indecisión. Bueno, si es que uno recupera pues lo que ha sido el comportamiento político tradicional aquí en el Ecuador, el comportamiento electoral me refiero, sin duda de que el nivel de indecisos es absolutamente mayor frente a lo que sería a estas alturas del proceso electoral actual. Sin embargo, pues ese mismo comportamiento electoral tradicional en el Ecuador da cuenta de que generalmente pues el gran porcentaje de indecisos siempre orienta a decidir su voto pues a favor de los que ve como los candidatos más fuertes o más opcionados, ¿no? Es decir, hay una suerte de voto útil, de voto pragmático, una inclinación a no desperdiciar el voto. Pueden haber simpatías por otros candidatos, pero dicen simplemente, yo qué saco votando por ese candidato si no va a ganar. Y eso es muy fuerte en el imaginario colectivo, electoral, en este caso, de tal suerte que el grueso del pastel de indecisos termina repartiéndose precisamente entre los candidatos presidenciales más fuertes, ¿no? Y de hecho, pues, habrá que ver el voto vergonzante que siempre está presente o el voto oculto. Creo que en este caso, pues, hay un voto oculto que favorecería principalmente, pues, al candidato correísta Arauz. De hecho, que el correísmo sabemos que tiene un nivel de apoyo cautivo, pero también un gran nivel, digamos, de rechazo. Y claro, no resulta a veces muy claro que la gente se exprese, pues, a favor de esta candidatura. Y respecto a lo que señalaba Gustavo, el tema de los millennials, hay también, aparte de los millennials, considera los centennials, que son los nativos digitales. Bueno, de hecho que algunas candidaturas apelan al uso de los medios digitales y quizás con campañas creativas dirigidas y focalizadas a ciertos sectores del electorado, en este caso de los jóvenes. Sin embargo, creo que no se puede hablar de los jóvenes también como un grupo que va a tener un comportamiento político electoral homogéneo, simplemente porque hay un candidato que a través de las redes hace una campaña dirigida básicamente a este sector. Además, creo que los jóvenes también van a ser conscientes de si están o no apoyando un candidato con opciones, de tal suerte que me parece que el candidato de la izquierda democrática, a pesar de la campaña que realiza, pues no tiene absolutamente ninguna opción este proceso electoral. Bien, muchas gracias a Marco Zalamea y seguiremos atentos a lo largo de esta campaña que se inicia el día de hoy, conociendo día a día, semana a semana, realizando evaluaciones sobre su evolución.